Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompañan en estas charlas en línea y información importante. Estamos ya a nada de que termine este 2016, un año que para muchos ha sido muy intenso, muy complicado, muy afortunado para otros. Ha habido de todo. Al inicio de cada año solemos hacer una serie de propósitos, de ideas, de buenos deseos que queremos cumplir a lo largo del año, pero pues a veces se puede, a veces no se puede. Y a lo mejor antes de que termine el 2016 vale la pena hacer un balance de cómo andamos, cómo cerramos y no sé, a lo mejor todavía cómo poder agarrar estas últimas semanas. Julio Álvarez, consultor, ha estado con nosotros, lo conoce. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias. Oye, le queda poquito al 2016, ya 3, 4 semanitas. 3 semanitas. 3 semanitas. Ya estamos fuera. ¿Cómo hacemos un balance del año? Fíjate que importante hacer el balance del año y hacer la propuesta para el siguiente año. Lo primero que hay que tomar y considerar lo principal más bien, sería considerar lo siguiente. Primero, el que tengamos una empresa o un negocio actualmente no implica que vayas a tener éxito. Sí. Pero el hecho de que no lo tengas sí implica que puedas tener problemas o incluso un fracaso monetario. Y otro punto importante también, dos elementos importantes. El segundo sería este. 8 de cada 10 empresas en México se terminan antes de los primeros 2 años. Sí. Entonces, sí. ¿por qué te digo esto de entrada? Porque para poder hacer un balance de este 2016, te tengo que decir lo siguiente. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Se han vivido por encima de las posibilidades en los últimos 4, en los últimos 5 años. ¿A qué te refieres? Hay mucho endeudamiento. Hay mucho endeudamiento, y no solo en las finanzas públicas, sino también a nivel de las finanzas de las personas en la calle, del mexicano promedio. Hay muchos gastos que se están haciendo actualmente. Se gastan en vacaciones, se gastan en el Buen Fin, se gastan en muchísimas cosas. Sí. Y las personas a veces no les alcanza al final del año. Están esperando el aguinaldo, están esperando los bonos, están esperando todo esto, porque empiezan a pagar sus deudas, pero luego se vuelven a endeudar más. Sí, cierto. Oye, no es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Sí, ¿no? Y vuelvo a lo que decía al inicio. Normalmente uno de los propósitos más socorridos es pagar mis deudas, ahorrar, no endeudarse. Ajá. Y entonces, pues la realidad es que no siempre se puede, y a lo mejor desde enero vengo arrastrando un compromiso que hice, que lo voy a pagar con el aguinaldo, no más que me voy a volver a endeudar en diciembre. Así es. Y así es. Es un círculo vicioso. Ahora, por eso, si lo puedes pagar, pues está bien, pero ¿y si no? Generalmente en nuestro país las deudas son de pequeñitos, las deudas son de pagos chiquitos muchas veces, que no está mal, ¿sabes? No, Porque claro que no. El mexicano promedio se va haciendo sus cositas, está muy bien, te va haciendo de tu televisión, de tu carrito, tus cosas, y eso es algo también fundamental que no hemos comprendido, Juan Carlos. Claro que no, o sea, vivir, hacerte de tus bienes a través de financiamiento. De financiamientos. Me ha tocado conocer personas Sí. que tienen muchos recursos económicos. Así es. Y aún así Se hacen de financiamiento. Claro. Eso está bien. Eso está el muy financiamiento bien. jamás va a estar mal. No, el tema aquí es cómo estás organizando tus finanzas. Mira, te voy a dar un tip. Les voy a dar un tip a todos tus televidentes para que os organicen mucho mejor. Es un tip muy sencillo. Vamos a organizar las finanzas en 6 puntos importantes. A ver, eso está bueno. El punto número 1 va a ser, vamos a vivir. Eso es para que tengas finanzas sanas. Finanzas sanas. Ok. Para Finanzas sanas empezar en 6. a cerrar bien el año y para empezar bien el año que entra. Venga, pues. Entonces, a ver, el primer punto. Vamos a observar primero, vamos a hablarnos con verdad. ¿Qué quiere decir hablarnos con verdad? Hay que hacer un Excel, así meternos a la computadora de plano, y hacer un Excel con una columna donde diga el mes en el que estamos viviendo. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de diciembre. Sí. Y poner filas que digan día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, los 31 días de diciembre. Y poner cada día del mes cuánto está ingresando a mi cuenta, cuánto está ingresando a mis finanzas y cuánto está gastándose y en qué lo estás gastando. Si tú tienes un Excel en donde aparece todos los días de cada mes, en donde sabes perfectamente cuánto entró el día primero, cuánto entró el día 2, cuánto entró, o si no entra, a lo mejor nada más entra cada semana, o a lo mejor entra cada quincena, o cada mes, como sea que entre, tú vas a tener claro si tienes 1 o 2 o 3 o 4 las formas en las que está entrando tu dinero.
Eso te va a dar una claridad impresionante. Yo sugiero que hagan este ejercicio sentados. Claridad de lo que tienes. La idea de lo que tienes en este momento, o sea, qué es lo que está sucediendo, o sea, cuánto realmente te está llegando y cuánto realmente estás sacando y en qué. Entonces, a financiamiento es maravilloso, siempre y cuando lo sepas manejar. Punto número 2, vive al 50% de lo que estás obteniendo. O sea, vas a dividir el salario o ese ingreso que tienes a través de tu negocio o de tus ventas de multinivel o de lo que sea, Sí. de las formas en las que tengas en que esté entrando tu dinero, lo vas a dividir en un 50%. Ese 50% lo vas a apartar para vivir. Entonces está interesante porque si tú dices, a ver, ¿cuánto gasto para vivir? Por ejemplo, pago el cable. Es decir, pago el cable, como pues, todos los días, como con mis hijos, como con tal, como con tal. No todas las familias mexicanas, eso es muy importante, Juan Carlos, es justamente como empezamos el tema, no todas las familias mexicanas pueden pensar en este momento, oye, pero pues yo apenas me alcanza para vivir, ¿cómo crees que me va a alcanzar para ahorrar? A eso me iba a referir ahora. ¿Y si con el 50 no la haces? Ese es el punto. Porque normalmente uno se hace de sus compromisos. Olvídate del financiamiento de la deuda. Fuera de eso, Sí. uno decide pues cómo vivir, cómo Sí. alimentarse, el transporte público, colegiaturas, rentas, en fin, Vivir. pues de acuerdo a tu ingreso, Así es. no a la mitad de tu ingreso. Así es. Entonces, pues si de entrada ya no la vas a hacer, ¿cómo apartas? Ese es el punto. Para eso se hace, por eso vamos por pasos, ¿no? O sea, el primer paso es, vamos a hacer ese hablarnos con verdad, ¿no? Si no me hablo con verdad, va a ser complicado que pueda realmente hacer un presupuesto para el futuro y realmente hacer un balance de lo que está sucediendo este año. Es lo primero. El segundo lugar es, a ver, esto, si yo no tengo lo suficiente, o sea, si apenas me alcanza, Si no me da el 50. no me da, o sea, no me da para más, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Ahí es donde viene lo interesante, Juan Carlos. Uno de los elementos clave para poder generar un menor, más bien un rápido, salir rápido de estos endeudamientos y del tipo de vida que nos estamos dando y tal, sea buena o no sea tan buena a veces, es precisamente a partir de estos ejercicios. Mira, cuando nosotros vemos que ya no alcanza para más, algunas familias lo hacen de esta manera. Empieza a trabajar no solamente el padre de familia o el proveedor, Sí. sino también Sí, la cónyuge. sí. Empieza a aportar también el hijo mayor, el mismo proveedor. Dice, bueno, si tal vez no solamente estoy teniendo este trabajo, sino empiezo a hacer otras cosas, como alquilar mi tiempo los fines de semana para ir a ayudarle al compadre, Por ejemplo. para ir a ayudarle a la tienda, para ir no sé qué. La señora empieza a vender cositas en algún lugar de multinivel. O sea, empieza a haber diferentes opciones. Yo creo que uno de los importantes elementos o claves también que debemos usar todos los mexicanos, incluso los latinoamericanos, por el tipo de economías que tenemos en América Latina, es precisamente empezar a estudiar otras formas en las que podemos empezar a generar ingresos, empezar a crear activos. No todo el tiempo estar pasivo, o sea, quiero decir, que todo el tiempo estar gastando dinero, sino estar teniendo la oportunidad de invertir mi tiempo, mi esfuerzo, hasta mis emociones y mi dinero en algo que me pueda generar también más dinero. Estamos acostumbrados en nuestra cultura, Juan Carlos, a gastar en pasivos. Y esto quiere decir que voy a comprarme un auto, por ejemplo, y el auto, entre las tenencias, los impuestos, mantenimiento. La gasolina, todo, me está generando un pasivo más. Entonces, estamos acostumbrados a comprar pasivos. O sea, un pasivo es lo que uno paga. Es lo que uno paga y lo que me está sacando dinero. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece esta propuesta? Vamos a empezar a comprar activos. Es una O sea, cuestión cosas que te den. Quiere decir que voy a empezar a comprar cosas que me generen capital. Ok. Por ejemplo, ese pequeño negocito de que voy a comprar una bicicleta, la voy a hacer taxi y voy a andar en el centro de la ciudad con mi bicitaxi. Contrato un muchachito, jovencito, adolescente, le pongo el bicitaxi y que me dé la cuenta todos los días, ¿no? Es un pequeño negocio, no es aparentemente nada, pero ese pequeño extra, Juan Carlos, te va a empezar a generar una finanza diferente en tu economía. Si tú te hablas con verdad primero, segundo, viene este punto, a ver, voy a vivir con el 50% de lo que estoy ingresando. ¿Cómo puedo hacer si no me alcanza? ¿Qué otras opciones tengo? Nos vuelve creativos. Entonces, al ser más creativos, vamos a empezar a generar capitales de diferentes formas. Ok, entonces hacerse de bienes que generen activos. Así es. Comprar No, activos. Comprar activos. Comprar activos. Y tratar de dejar los pasivos. Hay algunos que no se puede, evidentemente, ¿no? Todo lo que, mira, es muy sencillo, Juan Carlos. Todo lo que me genere un gasto, todo lo que compre, pero que al comprarlo me genere gasto, es un pasivo. Ok.
Entonces hay que estar como muy claros. ¿Cuánto de lo que estoy comprando realmente me está generando más gasto? O sea, no es solo el gasto, sino lo que compras sino te lo que genera un te genera gasto. un gasto. Así es. Por ejemplo, si fuera el caso, la colegiatura no es un pasivo, no te genera un gasto, A es eso una voy. inversión. ¿Qué te parece si organizamos esto de esta manera? A El ver. 50%, decíamos, va enfocado a lo que tiene que ver con lo que voy a vivir. Sí. Ya tenemos el primer punto ahí donde fijarnos. Sí. Si puedo vivir con el 50% o no puedo vivir con el 50%. Eso es básico. Y luego resolvemos como lo acabamos de mencionar, ¿no? Ok. Nos volvemos más creativos, vemos otras formas de cómo empezar a ingresar más dinero. Punto número 1. Punto número 2. Vamos a dividir también como el otro 50% como crees que se divide. Eso que acabas de mencionar es súper importante. Pues mira, supongo que será parte de un ahorro, me imagino que Por debiera ejemplo. de ir una parte del ahorro. La formación, La formación, que creo que en lugar de gasto lo deberemos ver como una inversión. de hecho. De hecho, es una inversión. De hecho, es una inversión. Pues no sé, Pago de deuda. pago de deuda. Vamos a A ver, dividirlo así. entonces, en este 50 que aparté para vivir, no entra ahí la educación. No. Eso es otra cosa. Ni el ahorro, No entra ahí el ahorro, ni el pago de deuda, ni entra el pago de deuda, ni las Ok. inversiones. ni las inversiones. Vamos a quitar el otro 50%, pero lo vamos a dividir. O sea, 10% lo vas a llevar al ahorro. 10% no es nada. A ver, si vamos haciendo un cálculo, vamos a poner, bueno, gano 10,000 pesos Vamos a poner. a la quincena, que Ujú. es ya muy poco. Ujú. Son alrededor de un poquito, 2.5, 3 salarios mínimos. Es muy poco. 10,000 pesos a la quincena. No son como 4 salarios mínimos. Tengo 10,000 pesos a la quincena, ¿cómo lo divido? El 10% de esos 10,000 pesos son 1,000 pesos apenas. Ujú. Eso va para ahorro. Son 1,000 pesos Ah, es el 10% del total, del total. no del 50, que ya aparté. No del 50 que ya apartaste. Ah, ok. Sí, sí, Entonces sí. me quedan 9. Te quedan 9. Ok. Así es. Vamos a dividirlo así. Estos 10,000 pesos, 5,000 pesos son para Vivir. vivir. 5,000 pesos, 1,000 pesos van para el ahorro. Ujú. 1,000 pesos van para inversiones, Ujú. si esto es posible. 1,000 pesos van para pago de deuda, Ujú. si esto es posible también. Porque a veces O las si deudas es suficiente. Nos exceden, si es suficiente. 1,000 pesos van para la formación. Y 1,000 pesos, porque fíjate que está comprobado también que las personas no podemos vivir tampoco nada más tan rígidos y sin, por ejemplo, salir de repente con la familia, aunque sea al parque, ¿no? Ujú, Al ujú. comprar helado, ¿no? Al cine el fin de semana. 10% son para lujos. Eso no está en vivir. Eso no está en vivir. Ok. O sea, Entonces, y si te excedes de esos 1,000 pesos al mes o a la quincena de lujos, este es un presupuesto. Si te excedes de eso, entonces estás excediendo tu nivel de vida. ujú. Si estás excediendo tu nivel de vida, entonces tarde o temprano vas a tener una situación como la que estábamos planteando en un principio. O sea, vas a deber mucho, vas a caer en un círculo vicioso, estoy debiendo más de lo que puedo pagar, de ese 10%, y además no puedo ni siquiera vivir con ese 50%. O sea, Ujú. es por eso, porque no hay un presupuesto. Voy a repetirlo de nuevo. El 50% está enfocado a la forma en la que vivo, ¿no? O sea, Sí. Sí, sí, sí. a vivir. De eso vamos a dividirlo en 5 más. 10% en ahorro. Sí. 10% en formación, 10% en pago de deuda, 10% en inversiones y 10%, dijimos, En no, En lujos. en lujos. En lujos. Que es importante. Si no tenemos lujos, Juan Carlos, también se hace la vida monótona y aburrida. Entonces, Sí, no, ahora, pero además para eso trabaja la gente. Ahora, esto es algo muy general, obviamente, cada caso es diferente, cada persona es diferente Sí. y cada quien lo va a administrar de manera A lo mejor no diferente. le puedes dar el 10 a la formación, a lo mejor es el 20, pero entonces le bajas en otro rubro. A lo mejor tu deuda no excede el 10% de lo que tienes Claro. que pagar. A lo mejor sí excede el 10% de lo Claro. que tienes que pagar. Entonces, y un día- sacrificas el ahorro, sacrificas la inversión. Sacrificas algo, pero Sí. para cumplir con la deuda. Ahora vamos por partes. Porque, ¿Qué a ver, pasa? nada más dime una cosa, Sí. la deuda hay que quitarla lo más pronto posible. Es a lo que iba, justamente, me leíste la mente, o sea, justamente es lo primero, o sea, a ver, ¿qué pasa, Julio, si yo no puedo vivir con el 50% porque tengo una deuda y además no puedo ahorrar tampoco, y ahorita, pues, ¿cuál pensar en inversiones, no? Sí. Ok, ¿qué te parece si hacemos esto? Lo primero que tienes que pensar es en quitar la deuda. Porque además genera intereses, suele generar intereses, la Suele deuda. generar intereses. Si los intereses son altos, que ahora los intereses han estado subiendo y seguramente, según los economistas, van a subir más, inclusive en Ujú. el siguiente año, lo que va a suceder es que vamos a vivir, si ya estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, las deudas nos van a comer. Entonces, de lo que se trata ahora es precisamente evitarlo. Que lo Ujú. primero es, esto suena muy bonito. Ahora, ¿cómo funciona en la vida real? Pues hay que empezarle a quitar, lo primero, a
la deuda, más bien aportarle a la deuda y quitarle de ese ingreso de Es salario. lo que nos está quitando. Es lo que nos está quitando mucho dinero. Julio, vamos a hacer una pausa. Dame 2 minutos y ahora regresamos. Ya estamos de regreso en estas charlas en línea, que bueno que está con nosotros. Platicamos con Julio Álvarez, estamos haciendo una especie de revisión, de balance de las finanzas durante el año y cómo lo hacemos para que cerremos bien y para que no nos agarremos con los vicios de siempre para el próximo año. Julio, me hablabas de una fórmula en 6 pasos que hemos estado revisando. Así es. Uno por uno llevamos revisados 3. Primero, decirte la verdad, saber quién eres, dónde Hablarnos estás, con verdad. hablarnos con verdad. Esto es, vamos a esquematizar perfectamente cuál es nuestro ingreso y cuál es nuestro gasto, y eso nos debe de arrojar luz sobre en qué se nos está yendo el dinero, y a lo mejor podremos evitar gastos que no son necesarios. Así es, vamos. El segundo tema que me dijiste es Está enfocado a cómo estamos viviendo, cómo repartirnos. ¿Cómo repartimos? Me decías que del ingreso que tenemos, Ajá. lo dividamos en 2. 50% para nuestra vida, para vivir, y 50% para hacer otras cosas. Lo vamos repartiendo. Ese 50% se dividirá en 5 partes. Una parte, un 10% irá para el ahorro, otro 10 para la formación, 10 para el pago de deuda, Así es. 10 para lujo y 10 para inversiones. Y es para inversiones, así es. Ahora, con los asegúnes de cada caso, ¿no? Si la deuda es muy alta, pues le bajamos un poquito. Le quitamos a la parte de Le inversión picamos un primero, ¿no? O al ahorro. Pero necesitamos vivir con el otro 50%. Así Y es. lo otro que me decías es empezar a adquirir activos, es decir, Así es. cosas que me generen ingresos, un Así pequeño es. negocio, una pequeña inversión, que aunque poco dinero, pero me dé en lugar de que me quite. Juan Carlos, es que falta mucha educación financiera en general, en todos los ámbitos, Sí. para poder empezar a pensar cómo generar, cómo crear esto. Muy bien. Se nos olvida que tenemos muchas capacidades, que tenemos 2 manos, que tenemos un gran cerebro, una gran mente, y que tenemos muchas posibilidades y muchas capacidades para poder generar y salir adelante. Y nos cuadramos en un sistema, en unas creencias como muy básicas que nos han dicho, que son 3 básicamente. Estudias, si no, no vas a ser nadie. El dinero no crece en los árboles. ¿No? Y 3, te casas, tienes hijos y te mueres. ¿No? Entonces, hay quien se las compró completitas, Claro. ¿no? Y hay quien no, afortunadamente, ya esto está cambiando. Entonces, como que nos han vendido muchas ideas ahí muy interesantes que no son del todo, no están funcionando del todo en la sociedad del día de hoy, en el mundo el día de hoy. No es que estén mal, No. no están funcionando Pero ya para no mucha funcionan gente. como funcionaban antes. Muy bien. Hoy sí funciona estar en pareja, ya ves que las parejas inclusive lo piensan mucho antes de tener un hijo. Sí. Hoy funciona también estudiar, por supuesto, eso jamás va a dejar de funcionar. No, la nunca, formación. nunca. Eso hay que siempre hacerlo. Y todo sigue funcionando, pero funciona de maneras diferentes a como lo veníamos creyendo antes, ¿no? Hoy hay que ser más proactivos, hay que ser más activos, hay que generarnos mejores estrategias de crecimiento y desarrollo. Por eso empecé diciéndote esto al inicio de tu programa. Tener una empresa no necesariamente me asegura el éxito, Sí. pero no tenerla sí me puede asegurar el fracaso. Sí, claro, Porque hay que evidentemente. empezar a pensar ya en invertirnos a partir de generar nuestros propios recursos. Me hablabas de 6 pasos, llevamos Ajá, 3. llevamos ¿Cuál 3. sería el cuarto? El cuarto paso, invertir en el ser. Resulta que te voy a decir una frase que les digo mucho en redes sociales, y la frase dice lo siguiente, dice: no podemos hacer nada que no seamos, ni podemos tener nada que no hagamos. Entonces estamos tan enfocados en el tener, ¿no?, que se nos olvida el ser. Como se nos olvida el ser, fíjate, las personas me preguntan esto, Juan Carlos: oye, Julio, veo que te está yendo bien. Ah, pues muchas gracias. ¿Cómo le haces? Es muy común, ¿no? Sí. ¿Cómo le estás haciendo? Oye, te veo bien, ¿cómo le haces? ¿No? Sí. Oye, te ves fuerte, ¿cómo le haces? Nah, pues voy al gimnasio, ¿no? Pero no es por ahí, fíjate. Yo más bien les invito a las personas a que les pregunten a otros, que es por el quinto paso, más bien, ¿quién eres? No cómo le haces. O sea, ¿quién eres tú? Porque la persona que eres es la persona que está generando ese resultado, ¿me explico? Tu nivel de conciencia es lo que está generando ese resultado.
No podemos ver más allá de nuestra propia conciencia. Entonces, si yo no veo más allá de lo que puedo hacer a nivel de finanzas, va a ser complicado que lo haga. En este momento que salgas de lo que estás haciendo salgas ahora. de donde estás, en el agujero donde estás, exacto. O sea, lo que tú me dijiste fue impactante. A ver, Julio, ¿y si una familia no puede vivir con el 50%? Te hubiera respondido como les respondo a mis coaches, ¿no? Estamos amolados, ¿no? O sea, eso está muy grave, eso está muy fuerte. O sea, si no puedes vivir con el 50% de los ingresos que tienes, algo está pasando ahí que es muy grave. A lo mejor, y las respuestas son variadas. Es que no hay para más, es que no hay trabajos, es que no hay tal, es que no hay, es que no hay, es que no puedo, y nos convertimos en personas como esquizofrénicos. ¿Me explico? O sea, hay que trabajar en el ser. O sea, el cuarto punto es trabajar en el ser. El quinto punto sería así. El quinto punto sería trabajar, ahora sí que modelar a personas o reunirnos con personas que sean más exitosos que nosotros. Asesorarte con expertos, Juan Carlos. Sí, esa fórmula incluso seguramente alguna vez la escuchamos incluso en la escuela. Sí, pues sí. Júntate con el que sabe. Júntate con el que No, sabe. con el que no sabes, ¿es para qué? Pero ahí te va, en la misma escuela. Si yo me junto con el que sabe, supongamos que tú fuiste bueno en matemáticas en la escuela. Me defendía, digámoslo así. Eso. Pero estabas bien, pues. Entonces, a lo mejor yo no fui tan bueno en matemáticas. A lo mejor sí. Si no era tan bueno en matemáticas, ¿con quién voy? Pues con el que sabe. Pues con Juan Carlos, ¿no? Que sí sabe, ¿no? A ver, Juan Carlos, pues ayúdame, ¿no? Pero en el examen, ¿qué pasaba? No, pues te vuelves a quedar solo. No te finalmente. copies. Pues sí, claro. No trabajas en equipo, no, o sea, la Sí, misma no. educación nos detienen ciertas cosas, ¿me explicó? Son creencias ahí como, bueno, que habrá que ir cambiando poco a poco. Los sistemas tampoco están funcionando ya como Sí. debían funcionar ahora, ¿no? Pero bueno, el quinto paso es el siguiente. Bueno, más bien es lo que estamos hablando, es concentrarnos en esto. Te voy a hablar del sexto paso. El sexto paso está muy enfocado, Juan Carlos, en un elemento clave que se tiene que trabajar. Hay que hacernos hábiles en diferentes competencias hoy en día. Hoy en día ya no basta con estudiar solamente una carrera y hasta tener un máster. Hoy en día ya no basta con tener un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo donde te sientas bien, te sientas a gusto. Hoy en día, Juan Carlos, hay que, aparte de todo esto, seguir generando, seguir desarrollando diferentes competencias. Y una de las competencias que más debemos desarrollar son dos. Una, ser muy bueno en matemáticas para comprender tus finanzas personales. Vaya. Sí. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Y dos, hacerte experto en ventas. Experto en metas. En ventas. Ah, en ventas. En ventas. En ventas. Hay que aprender a vendernos. Estamos vendiendo todo el tiempo. Estás vendiendo ideas, estás vendiendo proyectos, estás vendiendo, vamos, hasta para salir con una muchacha. Oye, pero que se quede más allá de las ideas, ¿no? Porque si vendes grandes ideas o te vendes muy bien, Ajá. y resulta ser un fracaso miserable, pues tampoco está bien. O sea, hay que vender y prepararse para que la venta corresponda. Lo que acabas de decir es ¿no? súper importante, fíjate, porque le decía el otro día a una persona, me decía, oye, Julio, ¿cómo le puedo hacer? Ahí te hago un tip que no está dentro de estos pasos. A ver. ¿Cómo le voy a hacer para el año que entra, proyectando el siguiente año, haciendo el balance del 2016? ¿Cómo le voy a hacer para el siguiente año para poder generar pues, mejores ingresos, ¿no? Y le decía, bueno, pues, ponte una meta del doble de lo que estás haciendo ahora. Oye, entonces tengo que subir al doble mis costos. Le dije, no. No necesariamente. De hecho, es al revés. Ojalá los pudieras bajar, ¿no? Pero bueno, si no, al menos, más bien es hacer doble tu talento. O sea, duplica tu talento, duplica tu servicio, duplica lo que estás haciendo para que a partir de esto que estás haciendo generes más ventas. Julio, se nos está acabando el tiempo. Tenemos apenas un minuto más en la conversación. ¿Vale la pena arrancar el año con este presupuesto? Vale la pena. Ahora sí, presupuestándonos bien y de ahí generar todo lo demás. Vale la pena hacer tu Excel primero. Vale la pena hablarte con verdad primero y partir de este Excel y de este hablarte con verdad para saber cuál es tu nivel de ingresos, cuál es tu nivel de egresos, dónde estás posicionado, qué más tengo que hacer para generar algo más, comprar activos y dividirme en 50-50. 50% para vivir y el otro 50% dividido como lo platicamos. Perfecto. Julio, te agradezco que estés con nosotros. Al contrario, Juan Carlos. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde. Descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.